saludo para todos, espero que se encuentren bien. Bueno, continuando con lo relacionado a integrales múltiples o iteradas, voy a resolver los que están en el tablero. Ya en un video anterior comencé, hice una pequeña introducción a esta temática. Entonces, tengo aquí, como ya les dije, esas integrales múltiples. ¿Cuál es la idea? Entender en qué orden se resuelven. Tengamos claro que se resuelven, por decirlo así, de adentro hacia afuera. Es decir, que el orden de integración lo da el orden de los diferenciales, mirando, si estamos de frente, de izquierda a derecha. Por lo tanto, el que primero encontremos de izquierda a derecha, esa es la primera integral que vamos a hacer, o respecto a quién vamos a integrar. Entonces tenemos la siguiente. Aquí ya tenemos un intervalo o intervalo. Algunos dicen intervalo, otro intervalo, y hay una discusión con eso. Lo importante es saber lo que estamos haciendo en este caso. Entonces tenemos que va de 0 a 1 y el otro es un intervalo que está mezclado. Tiene parte, ¿cierto?, real y una parte variable. De 0 a raíz de y. De 0 a raíz de ¿quién? De y. Y en este caso dice de x de y. ¿Cierto? Vamos a integrar primero respecto a x y luego respecto a y, como lo hicimos en la anterior. Esto nos indica que podemos hacer esto aquí, vamos a hacer esto entonces, para no ponernos a separar tanta cosa, y tenemos primero la integral más interna, aquí, de x. Y es muy sencilla, ¿no? Ya sabemos que al tener la integral de dx es la variable respecto a la que estamos integrando. Es decir, que nos quedaría x evaluado de 0 a raíz de y. Y ya esto es evaluar, aplicar el teorema fundamental del cálculo sin importar que uno de los límites, en este caso, sea variable. Entonces, tenemos el límite superior, simplemente reemplazamos ¿por quién? Por raíz de y. ¿A quién? A x. Menos reemplazar a x por 0. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces ya sabemos que aquí no va el 0, por lo tanto el resultado fue raíz de y. Esto va a ser la otra integral, la de más afuera, que es de 0 a 1. ¿De quién? De raíz de y. Ya sabemos que al tener una raíz la transformamos en una potencia de exponente fraccionario. Por lo tanto, esto es como tener la integral, ¿cierto?, de 0 a 1 de y a la 1 medio de y. Y ya esto aquí es carpintería, ¿cierto? Aplicamos lo que ya sabemos en una integral directa. Aumentamos un grado, acá un medio, ¿cierto?, más 1, eso es 3 medios, sobre el mismo 3 medios. 3 medios. Sobre el mismo 3 medios. Y esto más ¿quién? Más c no puede ser, sino ¿de quién? De 0 a 1. Recordemos que aquí tenemos al 1 como coeficiente en la parte de arriba. El 1 es como Dios, no se ve, pero está allí. Es como tener 1 aquí, 1 sobre 1. Y si aplicamos lo que algunos llaman ley de oreja o ley de herradura, que técnicamente es fracción de una fracción o cociente de un cociente, es como que volteáramos esto. Nos queda 2 tercios de y a la 3 medios. Y lo que hacemos ahora es evaluar. Recordemos que también esto es como tener 2 tercios de la raíz cuadrada de y a la 3, ¿cierto? Evaluado de 0 a 1. Para no poner aquí pues otra vez de 0 a 1, porque aquí debería haber estado de 0 a 1. Listo, ahí. Entonces, ahí lo transformé en lo que era inicialmente una raíz. Entonces, aplicamos teorema fundamental del cálculo. Tenemos como factor común a 2 tercios que multiplica. Entonces, al reemplazar, primero por el límite, ¿cierto?, superior, raíz cuadrada de y al cubo, y como y es 1, la raíz cuadrada de y a la 3, ¿cierto?, de 1 a la 3, perdón, es 1, y el 1 tiene, toda raíz es 1, cualquier raíz de 1 es 1, ¿cierto? Entonces tenemos aquí al 1, menos, al reemplazar aquí, obviamente la raíz de 0 es 0, ya solo sabemos, es como que el 0 no estuviera allí, y 2 tercios por 1 sería 2 tercios. Hemos hecho la segunda. Voy a borrar con el trapito que tengo aquí y vamos a pasar a otra. Listo, vamos a la tercera rápidamente. Esperemos que no se manche mucho el tablero. La tercera, ¿qué me dice la tercera? Es esta. Bueno, la tercera también tiene una parte de límite de intervalo real y el interno es un intervalo variable. Raíz de x, 1 más x. Parece un poquito más compleja, pero no. Es también fácil, pero acá está en otro orden. Acá tengo primero respecto a y luego respecto a x, ¿cierto? La más interna es respecto a y. Voy a arreglo un poquitico aquí. Entonces si ponemos por acá separando, vamos a hacer primero esta. La integral que va, ¿qué?
¿cierto?, de raíz de x a x de 2xy de y. Como estamos integrando respecto a y, todo lo que no sea y sabemos que es una constante. Entonces del integrando sale el 2x o el doble de x. Se pudiera reescribir así: duplo de x, ¿cierto?, integral de raíz de x a 1 más x de ¿quién? De y respecto a y. Y es una integral básica porque esto es como ¿cierto?, el coeficiente. Y hacemos la que ya sabemos. Le aumentamos un grado ¿a quién? A esto, y nos queda y a la ¿quién? A la 2 sobre el mismo 2 evaluado de raíz de x a 1 más x. Pero si notamos, tenemos el 2 multiplicando y dividiendo, inverso multiplicativo. Significa que esto aquí, como dicen algunos vulgarmente, se anula, pero no es que se anula, es un inverso multiplicativo, que es como tener el 1, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es evaluar. Al evaluar tenemos lo siguiente. Ojo pues, la x queda como factor común. Y acá adentro, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar por el límite superior. El límite superior es 1 más x. 1 más x. ¿Y está elevado a qué? Al cuadrado. Menos el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Este, ¿cierto? Pero la y está elevada al cuadrado. Si notan, aquí tengo inverso exponencial. Raíz enésima de una potencia enésima. El índice y el exponente son iguales. Entonces eso queda simplemente el subradical. Cierro esta parte acá y resuelvo el producto notable que está acá adentro. Hay un producto notable, ¿cierto? Entonces, ¿pero quién está como factor común? X. Producto notable. Primer término elevado al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el último elevado al cuadrado. Por lo tanto, aquí me quedaría 1 más 2x más x al cuadrado, menos x. ¿Cuál x? Esta que quedó acá. Ahora lo que hacemos es reducción de término y multiplicamos por el ¿quién? Por el factor común. Por lo tanto, eso es como tener lo siguiente. Este señor, ¿cierto?, va a disminuir a este. 2x menos x me daría x. Entonces, esta x que está por fuera multiplica a todos. Por lo tanto, me quedaría, si lo ordeno, me quedaría x, ¿a quién? Al cubo, ¿cierto? Porque x por esto, ¿cierto? X al cubo. Este queda en x. Por la x de afuera, quedaría más x al cuadrado. Y esa x por la parte independiente, ¿cierto?, por la constante, queda la misma x. Listo. Este vendría a ser el integrando para la última integral, la de más afuera. Por lo tanto, nos quedaría la integral así. Integral de 0 a 1, ¿de quién? De x al cubo, o el cubo de la variable, más el cuadrado de la misma, más ella lineal, diferencial de x. Y este es una integral directa, una integral polinómica, que todos ya sabemos hacer. Por lo tanto, lo único que hay que hacer aquí es aumentarle un grado. Esta quedaría 1/4 de x a la 4, más, ¿cierto?, 1/3 de x a la 3, más 1/2 de x a la 2. Todo esto evaluado de 0 a ¿quién? A 1, ¿cierto? Pudiera ser cualquier otro número, pero la trabajo nomás con 0 para que el video no sea tan largo. Por lo tanto, aquí lo que habría que hacer es, ahora, reemplazar por el límite superior. Como es 1, queda 1/4 más 1/3 más 1/2 menos el límite inferior. Como es 0, todo esto quedaría siendo 0. Lo que vamos a hacer finalmente es entonces resolver esta suma, ¿cierto? Quedaría 12/3. Es como tener a 0,5 más, perdón, 0,25 más 0, ¿quién? 5 más 1/3. O podríamos resolver las tres fracciones y esto nos debe dar aproximadamente 12/13. Pero lo voy a comprobar con la calculadora. Tengo 1/4 es 0,25 más 1/2 es 0,5 más 1/3, ¿cierto? Vamos a ver, eso nos da 13/12, perdón, y al revés, 13/12. Ese sería el resultado, 13/12. Allí estaría el resultado de esta. Vamos a borrar y continuemos con las otras. Esto es algo simple cuando tengo conocimiento básico. La idea es ir creciendo, ¿cierto?, con este tema, luego pasar a donde hay tres y unas que son más complicadas, luego aprender a graficarlas, entender qué es lo que quieren decir las integrales múltiples o integrales iteradas. Bueno, aquí tengo esta en la que me están mostrando una región R, ¿cierto? Eso me está indicando, es una integral iterada, una integral múltiple, dos integrales. ¿Cómo la entendemos? Este producto cartesiano que está aquí, ¿cierto?,
como área, como un rectángulo, pues este producto lo que me está diciendo a mí es que esto que está acá es el intervalo de la integral más externa o la de afuera, y esto que está acá es la integral más interna. Cuando ustedes la encuentren de esa manera deben entenderla que se puede reescribir así. Es como tener la integral simplemente de 0 a 1, ¿cierto? Y acá adentro la integral de 0 a 2. Y el integrando no va a cambiar. El integrando es este que está aquí. X por y raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Encierro aquí y está de x de y. ¿Qué indica? Vamos a integrar primero respecto a x y luego respecto a y. Cuando la tengamos de esta manera, esto indica, esta primera parte, ¿cierto?, del producto cartesiano es el intervalo de la integral que está más afuera y el segundo la integral que está más adentro, entendiendo pues cómo lo vamos a resolver. Aquí ya la tengo, primero respecto a x y luego respecto a y. Bueno, espero que en la próxima estén pendientes para resolver las otras dos integrales que faltan. No son tan difíciles, la idea es ir aprendiendo desde lo más simple para llegar a lo más complejo. Si tenemos conocimiento básico en integrales, entonces podemos entender las integrales múltiples. Ya como decía, de graficar y eso todo, lo vamos a ir aprendiendo en la medida que podamos entender estos procedimientos que son más simples. Para todos, no olviden estar pendientes, no olviden compartir, no olviden darle like. Bendiciones.